Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Sofía Vences y yo Natalia Bernabe, transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como @conceptoradial y @shot de salud, donde pueden dejarnos quejas, comentarios y sugerencias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro episodio, el cual lleva 15 años de experiencia dentro del área de la psiquiatría. El doctor Jorge Zuluf es médico militar, especialista en medicina integral y psiquiatría, con formación en políticas públicas, con perspectiva de género y diversidad sexual. Es experto en diversas técnicas psicoterapéuticas, como el psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, terapia de pareja, terapia familiar y terapia EMDR, y ha sido docente de la Escuela Militar de Medicina y de graduados de sanidad de posgrados. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy, doctor, y esperamos poder aprender y concientizar en compañía de un experto como usted. Bueno, pues bienvenido, y antes de comenzar quisiéramos agradecerle nuevamente su asistencia. Nos emociona bastante esta entrevista, ya que consideramos que hablar de salud mental es de vital importancia, además de ser de mucha ayuda para la comunidad estudiantil poder escuchar acerca de estos temas, porque queremos poner nuestro granito de arena para poder romper tabús, romper mitos y crear una comunidad realmente más inclusiva para todos y en las que todos nos podemos sentir cómodos. Y justo comentábamos con otra psicóloga que había estado por acá con nosotros, esto de que realmente las personas en general, ¿no? Esto que se dice como que tienen como discapacidades o problemas, realmente es el resto de la sociedad que no ha generado espacios para que todos podamos convivir, ¿no? Entonces, realmente creemos que esto es un espacio súper importante y le damos la bienvenida y un agradecimiento enorme por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que esta invitación me emociona bastante porque percibo que es un buen espacio, porque la comunidad universitaria, y particularmente la del TEC de Monterrey, la del Tecnológico, me parece que va hacia el futuro y que van a ser los líderes que pueden generar un cambio. Yo conozco los proyectos del TEC y estoy consciente de que ningún alumno se queda solamente con lo que sabe, sino que siempre tiende a compartirlo, y todo esto es en bienestar de la sociedad. Por eso es que es para mí un verdadero orgullo y un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, doctor, ahorita que estaba tomando un poco el tema justo del Tecnológico de Monterrey y que estamos en universidad, nosotros como estudiantes de medicina estamos descubriendo este camino de la medicina y de buscar el bienestar de nuestros futuros pacientes y de la comunidad en general. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿qué especialidad quieres ser? ¿Hacia dónde vas? Pensarlo es algo que nos emociona muchísimo, pero también nos asusta un poquito, la verdad. Entonces, antes que nada, nos gustaría saber cómo es que usted se adentró en el mundo de la psiquiatría y de la medicina, o sea, ¿qué le llamó y por qué terminó en esta especialidad? Ok, creo que vamos a ir a algún capítulo bastante antiguo en la historia. Resulta que cuando estaba estudiando mi educación preparatoria, me empecé a interesar en la psicología, pero también me llamaba la atención la medicina, y posteriormente, antes de ingresar a la Escuela Médico Militar, yo estudié 2 años de medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Medicina, pero no tenía el tipo de expectativa la escuela para mi punto de vista. Sin embargo, uno de mis profesores
Él era psiquiatra y me parecía que su nivel personal en relación a casi todos los temas, en cuanto a cultura, en cuanto a práctica clínica, me parecía alguien bastante adecuado, a diferencia de algunas cosas que vi, que evidentemente eran marcadas por la época. Ahorita ya eso ha cambiado. Y en esa necesidad de orden, pues busqué la alternativa de la Escuela Médico-Militar. Ya ingresando a la Escuela Médico-Militar, yo tenía la idea fuerte de ser psiquiatra militar. Pero en tercer año llevamos el curso de psicología médica y pude adentrarme a la psiquiatría militar y darme cuenta que no es diferente a la psiquiatría. Finalmente, esto tiene que ver con la atención a las personas. Hay quienes piensan, compañeros psiquiatras que me han abordado y piensan que uno es como muy rígido y que toda la psiquiatría militar no tiene razón de ser, en el sentido de que lo militar es muy estricto, y no. Honestamente, encontré la carrera que buscaba y me fui adhiriendo a ella a lo largo de mis estudios, y cuando hice la especialidad de medicina integral nos hacían rotar por los servicios del hospital militar, y lo que hice fue ganar calificación para que el siguiente mes me permitieran escoger, y siempre escogía psiquiatría. Entonces mis colegas más antiguos decían que yo ya era pre-residente, ¿no? Y pues eso me nutría mucho, y la verdad es que encontré que la atención a la salud mental tiene tanto valor clínico como cualquier área de la medicina, a diferencia de lo que a veces se considera, ¿no? Como si la psiquiatría tuviera que ver con la telepatía o con el mentalismo, y voy a leerles todo lo que digan o interpretar, y no es así, porque eso sería una intrusión. De manera que pues en 2004 presentamos el ENARM, fui la primera generación en presentarlo y accedí a un lugar, y hoy 4 años después terminé la especialidad y desde entonces ejerzo, y me siento contento de hacerlo y satisfecho con lo que he podido aportar. Eso nos parece súper interesante, porque justo en el ámbito pues de la medicina y de las escuelas de medicina se sabe poco acerca de la escuela militar de medicina. O sea, sabemos que como escuela de especialidades es de las mejores escuelas de especialidades, no solo de la Ciudad de México, sino del país, pero poco se sabe justo por esto, de que como es un ambiente un poquito, se cree que es como un ambiente un poquito cerrado, realmente pues sabemos como poco realmente de cómo es estar en una escuela militar, y por ejemplo justo lo que comentaba, ¿no? De cómo podría pensarse que es un ambiente quizá un poco como cuadrado y así, y realmente el que usted haya escogido esta especialidad dentro de pues de su medio nos parece súper interesante y algo digno de admirar. Y justo es esta parte, como para adentrarnos un poco más ya en materia, esta parte de cómo muy pocas personas realmente conocen, ¿no? Cuál es la diferencia entre psicología, psiquiatría y, por ejemplo, psicoterapia, ¿no? Entonces, son cosas diferentes y especialidades diferentes, pero justo queríamos escuchar usted la opinión de un experto, como cuáles son las diferencias, así como claves entre cada una de estas especialidades. Bien. La psicoterapia, para irla deslindando un poco, que es parte de ambas especialidades, es decir, es una técnica, no es como una especialización. Hay especialización en técnicas, ya subtécnicas de la psicoterapia, existen modalidades, y esto pues surge cuando empieza el estudio de la salud mental en los años 1900 aproximadamente, en donde el conocimiento sobre otras áreas que han sido complementarias era muy pobre. Entonces la psicología fue la primera parte de este
pues de esta historia, de este proyecto que ahora lo conocemos como salud mental. Y un psicólogo es una persona que termina su educación preparatoria y posteriormente elige una licenciatura, que de acuerdo a la escuela que escoja puede ser de un tiempo entre 3 a 4 años, y posteriormente ya eligen hacer especialidad, que existe esa posibilidad, maestrías o doctorados, ya sea en áreas relacionadas con, desde la farmacología, con farmacología que ha permeado en la psicología también ese entendimiento para poder trabajar en conjunto con los psiquiatras, y algunos se especializan y hacen hasta postdoctorados en otras áreas como en género, en trastornos psicóticos, y ya hay una gran variedad de campos de estudio dentro de la psicología, pero la diferencia es que el psiquiatra es un médico, ¿sí? un estudiante de licenciatura de medicina que elige hacer una especialidad en donde aprende prácticamente la parte más biológica. Es decir, que no todos los psiquiatras tienen un conocimiento amplio de psicoterapia, tienen muchas habilidades en biología de la mente, tienen muchas habilidades en psicofarmacología, pero algunos trabajan de la mano con un psicólogo para cubrir esa parte y ver a la persona que es nuestro paciente de una manera integral. Claro, creo que es más esto, ¿no? Podríamos decir que de las 3 ramas, en vez de separarlas como especialidades diferentes, son, bueno, 3 ramas porque dijimos que la psicoterapia es más una herramienta, ¿no? Entonces, entre psiquiatría y psicología es más como una manera de abordar desde diferentes espacios, ¿no? Desde diferentes lugares a una sola persona, ¿no? Cada una tiene su enfoque y cada una se complementa y se necesita. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí porque es súper importante que tengamos esta idea, ¿no? Para las cosas que vamos a estar platicando más adelante. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Natalia Bernabe. Y yo, Sofía Vences. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. Pues en este episodio tenemos un invitado súper especial que va a estar platicando con nosotros acerca pues de psicología, psiquiatría, medicina. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Zulú, por si se acaban de conectar. Tenemos varias preguntas para usted. En este segmento queremos hablar un poquito, ya adentrándonos en materia, acerca de pues padecimientos, trastornos, síndromes, todas estas pues clasificaciones y nombres que para nosotros como estudiantes de medicina y profesionales de la salud pues son un poco comunes, pero como nos escucha gente que no es del todo del área de la salud, pues queremos empezar a hablar de como definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y un síndrome ya aquí desde su lado de la medicina y de la salud? Bien, pues todas las enfermedades, incluyendo las llamadas mentales, que ya antepone una dificultad al escucharla, tanto para quien las padece como para quien las atiende, están incluidas igual dentro de una clasificación. Alguien hace mucho tiempo empezó a coordinar esfuerzos para que síntomas que las personas tenían en común los fueran agrupando en síndromes, hablando de salud mental, y esos síndromes los fueron metiendo dentro de categorías diagnósticas. Al día de hoy existen 2 manuales que son los válidos para establecer esta noción de un diagnóstico en salud mental, que es el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su capítulo de enfermedades mentales, y el DSM-5, que es la 5ª edición de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces,
al igual que con el resto de la medicina, el psiquiatra debe ser un buen clínico y debe determinar a través de esta aparente charla con el paciente que no es solamente eso, sino que debe extraer de ahí, de la expresión de su vida diaria, cuáles son esos síntomas. Hablando, por ejemplo, de un paciente con depresión, el manual dice que un episodio depresivo debe ser ánimo deprimido, llanto fácil, sentimientos de minusvalía, casi todos los días, casi todo el día, en un tiempo de 2 semanas. Y entonces cuando el paciente llega a ver al psiquiatra, no le dice, oiga, como que tengo anedonia. Es muy complicado que eso pasara, ¿no? Tendría que ser alguien versado en esos temas. Por lo general llegan y nos dicen, pues, que no les sabe la comida, o que ya no disfrutan estar con su familia, que están irritables. Niños y adultos mayores puede ser irritabilidad o agresividad y tienen algún problema por esa razón y los llevan, y entonces el psiquiatra tiene que hacer ese trabajo clínico de traducir emociones, conductas y pensamientos en todas estas características clínicas que, de acuerdo a los manuales que se establecieron para el efecto, definen un síndrome, como puede ser la psicosis, la depresión, un síndrome ansioso, y entonces caracterizarlo, porque cada síndrome tiene diferentes formas de presentación y cada una recibe un nombre que se le ha denominado trastorno, no en el sentido coloquial de que la persona esté trastornada, sí, claro, o loca, como peyorativamente se les ha llamado a lo largo del tiempo, sino que quiere decir que su vitalidad está modificada y está trastornada, pero es su experiencia vital la que está dentro de ese trastorno y no él como persona. Sí, claro, justo esto es importante, ¿no? Porque para los diagnósticos de este tipo, o sea, no sé, por ejemplo, sí tienen que estar como muy pegados, ¿no? Por ejemplo, con los manuales, con el DSM-5, para que no se caiga en diagnósticos que se inventaron, o por ejemplo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces es súper importante que se siga, ¿no? Exactamente, o sea, justamente, pues como usted mencionó bien, el DSM-5, o sea, vienen como todos esos parámetros, pero como dijo ahorita el trastorno depresivo, que necesitas de tener como melancolía seguida y como todos estos aspectos, pero muchas veces creemos que se malinterpretan, o sea, como que no sabemos cuál es el diagnóstico correcto y cómo llegar. Entonces, queríamos preguntarle como cómo se manejan todos estos parámetros para que sí se pueda llegar con un diagnóstico adecuado y no se vaya a malinterpretar, o cuando hay como, pues, parámetros muy parecidos entre trastornos, que se haga este diagnóstico diferencial. Sí. Creo que lo importante para hacer un buen diagnóstico, incluso en atención primaria, vamos a pensar que la atención la puede dar un médico no especialista en psiquiatría o un médico general, que afortunadamente ya está aumentando el número de personas que llegan por esos motivos, porque antes pues era el párroco o el sacerdote, sí, o el pastor. La vecina. Sí, o era la vecina, o como yo les digo a los pacientes, algo serio, pero no tan en serio, que les digo que no deben prestar atención a los comentarios derivados de los congresos anuales de comadrología, que es cuando se reúnen las personas y no con mala fe, pero sí con mucho desconocimiento, hacen comentarios. Entonces, cuando llega un paciente a atención primaria, el médico debe tener un conocimiento básico que provenga de su escuela de medicina en cuanto a reconocer estos manuales, y debe conocer los términos básicos de lo que respecta a qué es ansiedad, qué es depresión como síndrome y qué es psicosis. Con el conocimiento básico de esos 3 temas, ya puede identificar perfectamente cuando se trata de una situación conductual, emocional,
cognoscitiva o cognitiva, que es el otro aspecto que se evalúa, y cuánto esto permea a nivel conductual, social, familiar, laboral, académico en la persona. Entonces, el profesional de la salud que recibe a alguien debe tomar nota de todo esto, pero debería tener la capacidad de traducirlo a un síntoma. Sí, claro, porque aparte luego no van directamente con el psicólogo, ¿no? Cuando una persona se siente mal no va directo psicólogo o psiquiatra, ¿no? Quizá esto le causa otras manifestaciones y llegan primero y con el doctor de primer contacto, no se llega por otra cosa, tensión muscular, cualquier otra cosa, que no es directamente síntoma, o sea, no se cree que sea directamente síntoma del trastorno mental. Y luego también la siguiente pregunta y la otra cosa que hemos observado mucho es que, no sé, las personas cuando se sienten mal, últimamente también más como pegado a esto de la tecnología, adolescentes, adultos jóvenes, lo ponen en Google. Tengo palpitaciones, me mareo, no sé, y se diagnostican solos, ¿no? O encuentran estos como criterios y estos pues como checklist, van haciendo, ¿no? Como tengo esto. Justo esa es la pregunta, ¿no? Hay ciertas conductas de riesgo que pueden llegar a tener esas personas, ¿no? Y que son conductas de riesgo y quizá no un trastorno, ¿no? ¿Dónde se pinta esta raya? ¿En dónde podemos decir que tengo como, no sé, una conducta de ansiedad a un trastorno de ansiedad? Bien, hablando de ansiedad, la ansiedad es un mecanismo natural, adaptativo de los seres humanos. Es un equivalente emocional para el dolor. Si yo tomo un recipiente caliente con agua sin una protección adecuada, me voy a quemar. Y eso me avisa que no debo hacerlo. Y la ansiedad también es una forma de proteger y preparar al organismo para enfrentar a esa amenaza que tiene enfrente o para huir de ella. Un ejemplo es, vamos por la calle y escuchamos un ladrido y tenemos una serie de reacciones. Tenemos una reacción emocional, nos sentimos atacados y además tenemos temor, pero ahí el estímulo es muy claro. Tenemos piloerección, todos los vellitos se ponen de punta, baja la temperatura corporal, aumenta el flujo sanguíneo muscular, los músculos se tensan, el intestino detiene o acelera su marcha según el proceso digestivo y todo esto ocurre en un solo episodio y esto pues puede que no tenga mayor relevancia. Es algo normal. Sí, nos prepara para eso porque la tensión nos prepara para correr. El detener el movimiento intestinal nos prepara también para lo mismo. Entonces, resulta que cuando esto se vuelve constante y en nuestra época actual no es nada difícil que uno perciba amenazas y cuando las interioriza, cuando las mete a la mente, empieza a pensar en ello porque puede anticiparse a futuras amenazas, pero cuando rebasa un cierto límite que es diferente para cada persona, hay niveles de resistencia al estrés. Entonces, se llega a un tope y esa interiorización hace que surja sin un estímulo provocador aparente. Puede ser un símbolo, puede ser un sueño, puede ser una persona que nos representa a otra que dispare esa ansiedad, porque la persona se está preparando para una amenaza inexistente. Entonces podríamos diferenciarlo ahí, ¿no? Como sí. Las conductas como de ansiedad son pues son normales, ¿no? De alguna manera y por ejemplo la otra se disparan solas, ¿no? En un trastorno de ansiedad se disparan solas. Sí, justamente creo que es muy importante recalcar lo que usted dijo, que pues la ansiedad en cierto punto es normal y adaptativa, pero cuando excede sus límites es cuando se convierte en un trastorno y agradecemos mucho que nos haya dejado pues esta respuesta en claro y también nos emociona mucho tenerlo usted hoy, pero por el tiempo nos tenemos que ir a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a adentrarnos un poquito en el tema del tabú de los trastornos mentales. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Natalia Bernabe. Y yo, Sofía Bensis. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter.
En este episodio hemos estado hablando acerca de los trastornos de la salud mental con nuestro invitado especial. Para los que se acaban de conectar, tenemos al doctor Jorge Zulub, que es médico militar, especialista en medicina integral y psiquiatría, y pues ha estado platicando con nosotros acerca pues de las diferencias entre pues por ejemplo trastornos, síndromes y todas esas cosas que son importantes para comenzar a abrir el tema, ¿no? Justamente en los últimos años y con el boom de las redes sociales hemos visto cómo ha afectado pues de manera tanto positiva como también negativa, era justo lo que estábamos hablando en el corte, a la visibilización de las personas que padecen trastornos mentales. El conocer alguno de ellos, sus implicaciones y sus posibles causas ha brindado mayor comprensión y pues una búsqueda de atención médica y psicológica de quienes los pueden padecer o que los padecen. Sin embargo, también ha resultado en muchos casos de autodiagnóstico y justo estigmatización, por lo cual queríamos preguntarle... Bueno, queríamos saber cuáles son algunas de estas ideas erróneas y estereotipos que hay, pues, muy comunes en torno a todos estos trastornos mentales que usted encuentra en su práctica diaria. Sí, esto, pues, anteriormente a las redes sociales no había tanta información, ¿no? Y con facilidad los insultos de moda entre las personas eran, estás loco, estás demente. Y era ese estereotipo justamente de la persona con un trastorno mental a la cual se le atribuía una peligrosidad que no es así en todos los casos. El cine, por ejemplo, en la película Psicosis, como si fueran todos los psicóticos, fueran homicidas, agresivos, y no es tal. El caso es que se ha dado precisamente ese incremento en la información. Y esto ha permitido que las personas puedan identificar emociones, conductas y pensamientos que se parecen a un trastorno mental, pero que no conforman tal cual ese grupo de síntomas, ese complejo sintomático y sindromático, pero ellos se lo adjudican. Es algo que puede ocurrir por el exceso de información, pero pues ellos no tienen la visión de alguien que se forma para entender, para diagnosticar y para tratar. Pero ellos se lo adjudican y a veces es bueno cuando permite entender lo que otros viven. Cuando se entiende esa otridad, hay empatía. Pero cuando se hace de manera equivocada y la persona incluso se automedica, y consigue medicamentos que no son para que él o ella deba tomar, entonces tenemos un problema. O cuando se utiliza de manera peyorativa, como si fuera un insulto. Esto es súper interesante, ¿no? Porque se ha visto esto de la representación mediática, de la narración de historias, justo como mencionaba, en el que no sé, quizá las personas, ahora por ejemplo que estamos hablando más, por ejemplo, de trastorno bipolar o como de esquizofrenia, de ansiedad, que cada vez se han metido más como a la cultura, a la representación en la televisión y así, que la gente, creo que ahora hay como un sobre, ¿no? De autodiagnosticarse y es como, ves un personaje en la televisión y dices así, yo soy bipolar porque soy igual que ese personaje que es bipolar, ¿no? Entonces siento que caímos ahora en una cosa que todos, o sea, no sé, como que la mayoría de las personas ahora se meten solos en cajitas, ¿no? De, yo tengo ansiedad, y hay hasta bingos, ¿no? De, yo tengo ansiedad, esto y esto y esto, ¿no? Y realmente nunca han ido a consultar con un profesional y así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que pues, tampoco sea no hay que hablar de esto, de trastornos y de la salud mental, pero pues tampoco caer en esta justo en sobre información que realmente no se entiende, ¿no? O sea, porque realmente siento que hay demasiada información que no se entiende. ¿Cómo podríamos marcar esta línea y realmente ayudar a acabar con los estereotipos sin meternos dentro de estas como cajitas? Bien, existe una forma sencilla de hacerlo. De entrada, un trastorno mental no se disfruta. Esa es la línea. Es decir, una persona que
realmente no está sufriendo, pero que por moda, por influencia social o por exceso de conocimientos se coloca la etiqueta social de trastornado mental. Puede que no lo tenga, pero si la persona está sufriendo, entonces es el momento de ir con un profesional de la salud. No necesariamente de primera instancia con un especialista. Bien puede ser un profesional de la salud de cualquier área, pero a quien le tenga confianza para plantearle lo que le pasa. Es decir, esa sensación de desagrado es la que debe movilizar a considerar la existencia de algo real como un trastorno que tiene tanto implicaciones biológicas como psicológicas y sociales, y entonces solicitar ser atendido. Yo creo que ese punto que usted menciona, doctor, es muy importante del sufrimiento, porque en antes de estar en la cajita, decir, sí tengo ansiedad porque me pongo muy nervioso, pero pues solo lo siento un rato porque es supervivencia, pero cuando tenemos el sufrimiento, pues es dar el siguiente paso, aunque también algo muy importante que yo he notado es que muchas veces desde chiquitos nos meten estos términos pues psiquiátricos que tampoco son tan adecuados, que te llegan como que te dicen como, tu mamá está de bipolar porque se enoja en las mañanas y en las tardes ya está feliz, y realmente no tenemos un buen concepto de estos trastornos, y es pues cuando nos da la vuelta a todo esto y no sabemos ni qué onda. Pero pues hablando un poquito de la bipolaridad, es algo que a mucha gente le causa intriga, porque pues el tabú típico de la bipolaridad es estás feliz y estás triste, pero realmente pues incluye más los episodios tanto maniáticos como depresivos, y pues no está tan expresivo de una hora estoy feliz y así de la nada cambio. Entonces, ¿nos podría explicar un poco pues cómo son estas ideas erróneas de la bipolaridad y cuál es la realidad de este trastorno mental? Sí. La idea más común o comúnmente difundida es que una persona que tiene cambios constantes en su estado de ánimo, que a veces está enojado, a veces está contento, de repente está muy activo, de repente nada, es bipolar. Lo han reducido a esa idea. Y no es necesariamente así. De hecho, el trastorno límite de la personalidad tiene un gran parecido. Pero antes del trastorno límite existen los rasgos de personalidad límite, que no llegan a ser un trastorno y sin embargo tienen ese impacto social en que las otras personas que tienen un poco de conocimiento sesgado le dicen, bueno, pues es que tú eres bipolar, porque ahorita estás contenta y al rato ya estás enojada conmigo por una cosita, por cualquier cosa. Eso más parecería algo de inestabilidad emocional, que es la otra forma de llamar al trastorno límite. Pero una persona con un trastorno bipolar tiene episodios. No es como que cambie de un momento para otro, o que esté riendo y luego llore. Eso ocurre solo en casos muy graves de trastorno bipolar, pero la diferencia entre estados de ánimo se marca bien. Hay una depresión en la fase depresiva clínicamente bien marcada, con llanto, con ideas autodevaluatorias, y también puede llegar a la psicosis, es decir, a escuchar voces, a ver imágenes persecutorias, cultígenas, y esto pues puede afectar mucho a esta persona, y en manía pueden sentir en esa psicosis ideas megalomaníacas. Alguien puede decir en ese momento, bueno, pues yo soy el hombre araña, y agarra una cuerdita y se avienta de un piso porque tiene un problema de psicosis. Esa es la diferencia, que hay episodios bien delimitados que pueden ir desde lo leve hasta lo grave, que aquí en psiquiatría se distingue lo leve con afectación emocional prácticamente, lo moderado con afectación psicosomática, y lo grave se distingue por afectación de tipo psicótico o pérdida de contacto con la realidad o ideación con intento suicida. Por ejemplo, la diferencia entre bipolaridad y este trastorno nuevo que se está empezando a escuchar, bueno, no sé que no es nuevo, pero que se está empezando a hablar más del trastorno límite de la personalidad, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Bien,
La diferencia más importante es que los trastornos de personalidad son un grupo de conductas, emociones, pensamientos, ¿sí?, que siguen un patrón. Okay. Y dentro de este patrón son identificables porque son conductas, pensamientos y emociones totalmente humanas. Y la combinación de estos rasgos, que así les llamamos, pues son inherentes a cualquiera persona. Sin embargo, cuando se agrupan más rasgos de una categoría, pueden llegar a representar ese trastorno. Y en este caso, el trastorno límite recibió este nombre porque los psiquiatras antiguos decían, bueno, esta persona no está en psicosis, no está en neurosis, como lo veían antes. Decían, está en el límite. Por eso le llamaban trastorno límite de la personalidad. Luego lo han llamado trastorno limítrofe, también fronterizo, ¿sí? Y actualmente ya se considera por parte de los psicoanalistas que es una franja de características de la personalidad que pueden entrar en esa raya, en esa línea o en ese borde, que también les dicen borders, de una manera a veces negativa. Y ese es el trastorno, una persona que es emocionalmente inestable, y esa es la diferencia con la bipolaridad. En la bipolaridad los episodios son más estables. Okay. Y en el trastorno límite la inestabilidad es más característica, ¿no? Sí. Bueno, creo que está muy interesante ver como que son parecidos, como bien mencionó al principio de la bipolaridad, pero que el límite, como bien menciona su nombre, pues es límite, así. Todavía no llega a psicosis, y la bipolaridad pues es como más espaciada y no está tan radicada. Entonces, nuevamente le agradecemos muchísimo por sus respuestas, y solo tenemos así una duda súper rápida, que es pues cómo podemos promover la autoaceptación y el autocuidado de estas personas con trastornos mentales. O sea, si nos podría definir así en 10 palabras, ¿qué es lo más fundamental para pues esta autoaceptación? ¿Qué nos compartiría usted? Bien, lo podemos definir a través de la psicoeducación adecuada y, en segundo término, del empoderamiento individual. El empoderamiento individual viene del conocimiento, por eso menciono la psicoeducación de buena calidad al inicio, porque entonces la persona sabe que a pesar de lo que le está ocurriendo, puede tener un lugar, una adecuada inclusión, que no es inserción, es una inclusión adecuada a nivel social, y que puede llevar una vida adecuada, no normal. Eso no es un término correcto, pero puede llevar una vida adecuada y tener periodos de felicidad aún con esta situación que esté viviendo a cuestas, con la atención adecuada y el tratamiento correcto. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy importante esto de la educación, pues tanto para los pacientes como para los que lo rodean, y pues que tenga esta vida adecuada. Entonces ha sido muy interesante y enriquecedor este episodio. A los que apenas nos están escuchando, pues estamos con el doctor Zuluf hablando acerca de los trastornos mentales. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Natalia Bernabe. Y yo, Sofía Vences. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando de pues varios trastornos que aquí con el doctor Zuluf, que nos ha estado platicando acerca pues de pues esquizofrenia, trastorno border de la personalidad. Hemos hablado de bipolaridad, y más que nada el capítulo de hoy hemos estado centrándonos mucho en cómo romper estos tabús, ¿no? Cómo tener bien las definiciones, realmente conocer pues qué es todo esto, y más que nada creemos que es importante también pero ya en este último segmento centrarnos un poco en las definiciones que tienen como más o menos en común estos padecimientos, que son la manía y la psicosis, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poco más acerca de esto, doctor? Sí, con mucho gusto. Podríamos empezar definiendo psicosis, que tanto en el conocimiento como en la experiencia representa el trastorno más complicado para la vivencia de la persona y para la atención,
porque hablando en términos clínicos, psicosis representa la pérdida de contacto con la realidad. Se manifiesta a través de alucinaciones de cada órgano de los sentidos. Puede ser cualquiera, que es una percepción de un estímulo de algo inexistente, es decir, no hay nada ahí. Pero yo escucho, yo veo, yo huelo, o puedo sentir el sabor de algo que no está ahí. Y después están las ilusiones, como la del Chavo del Ocho con su agua, ¿no? Que era de limón, pero sabía a Jamaica pero parece tamarindo. Parece de tamarindo. En una ilusión sí hay un objeto, sí hay un sonido, sí hay una percepción gustativa, pero se percibe alterada. Esa es la ilusión. Y hay trastornos también dentro de la psicosis que son trastornos formales del pensamiento, donde una idea se vuelve tan fija que se da por cierta a pesar de tener evidencia de lo contrario, como la psicosis celotípica. ¿No? Mi pareja me engaña. Y ya tiene la evidencia de lo contrario, pero no, es que realmente me engaña, que es una de las variedades más presentes. O la otra, el delirio, la idea delirante de tipo religioso. Yo soy el Mesías, ¿sí? O de tipo, pues, grandilocuente o megalomaníaco, que también se le ha denominado, en donde la persona siente que es un personaje histórico, ¿sí? Como el clásico estereotipo que han puesto de Napoleón, que yo en todo este tiempo, desde mi residencia, no he visto uno solo. Sí he visto psicosis de tipo místico, de tipo religioso y de tipo megalomaníaco, mucho, y también en la depresión psicótica, que ahí viene esta fusión en el trastorno bipolar, pues que llegan a ese extremo. Eso es la psicosis, y es un desequilibrio en la dopamina cerebral, principalmente en las vías dopaminérgicas, y por eso responden también a un tratamiento con un medicamento llamado neuroléptico o antipsicótico. Entonces, ahora pasando a la bipolaridad, tenemos a la manía como contraposición. Los episodios maníacos tienen una versión light que se llama hipomanía, es decir, debajo de la manía, pero todos se caracterizan porque hay un humor expansivo, esa alegría que contagia pero es excesiva. Además hay tendencia a la indiscreción verbal, que casi siempre es de contenido sexual. Hay hipersexualidad, también hay gastos compulsivos, ¿sí? Que no es esa impulsividad que a veces tienen las personas con trastorno límite, en donde hacen las cosas sin pensarlas, las piensan y las están ejecutando al momento. Pero el paciente con un trastorno bipolar no hay límite. O sea, hay personas que han llegado a quedar en pobreza porque venden su casa, la rematan por 50,000 pesos para ir a comprarse gorras. Y esto es muy, muy, muy severo, porque pues pueden ocasionar que una familia entera tenga un problema grave. Entonces, ya teniendo todos estos complejos sintomáticos descritos, solamente nos queda pensar en las enfermedades de la infancia, como el autismo, el déficit de atención, que tienen su capítulo muy aparte y requerirían realmente un tiempo muy, muy largo para hablar de todas las variaciones, pero también se han puesto de moda como concepto. Hay personas en Twitter que yo soy team autismo, no, yo soy team TDA, y así van utilizando estos términos para explicar parte de sus comportamientos, lo cual no los exenta de que realmente tengan el trastorno, pero entonces deberían atenderse.
pero también deberían descartarlo, es la otra parte. Bueno, hablando ahorita, doctor, de lo que usted ahorita dijo sobre que las personas se dicen, no, pues yo soy Team TDA y así, hay una expresión recientemente muy famosa que dicen, mi momento más esquizofrénico, y muchas veces lo relacionan con la psicosis. Entonces nos gustaría saber un poquito cómo es esta relación de qué es lo que pasa en la esquizofrenia, que es un trastorno pues muy sonado, pero muchas veces no sabemos qué realmente pasa y lo ocupamos pues, en términos muy indecisos como mi momento más esquizofrénico. Bien, miren, voy a comentar brevemente el caso de una paciente, lo voy a hacer en un par de minutos, que un buen día despierta, y esto suena como muy kafkiano, pero despierta y se da cuenta en su pensamiento que tanto ha escuchado hablar del Apocalipsis, que dice el Apocalipsis es hoy. Ok. Y entonces yo anoche recibí la visita de la Virgen María, que me dijo que yo voy a ser el vientre que va a traer a la nueva generación, que va a ser mitad cucaracha y mitad humano para que sobrevivan al Apocalipsis. Muy Kafka. Y entonces dice, la Virgen me ha dicho que debo de salir en este momento a tener relaciones sexuales con todas las personas que yo encuentre para repoblar la tierra de mis hijos cucarachita. Ok. Y entonces esta persona parecería que estaba un poco orgullosa de su posición ante su idea delirante, pero estaba sufriendo porque decía, va a morir mi hermana, mi mamá, todos se van a ir. Y también estaba en un duelo psicótico prematuro por la pérdida de la humanidad. Pero en esa esperanza ella veía la repoblación a través de su vientre. Esta es la esquizofrenia, es una situación que aparte es sumamente dolorosa, porque en sus alucinaciones ella veía cómo el mundo se destruía. Es decir, podía ver cuando se asomaba a las ventanas cómo el mundo estaba desapareciendo ante sus ojos. De manera que, pues, decir momento esquizofrénico a que se le haya quemado el espagueti, como he visto en redes, me parece que hay una diferencia grande. Sí, bastante. Incorrecta dentro de la palabra, ¿no? Porque se normaliza algo que realmente, como usted nos mencionaba al principio del episodio, pues nadie elige tener esquizofrenia, y normalizarlo, pues también por esas personas que al fin y al cabo son humanas, decirles como un momento más esquizofrénico cuando ellos sufren, como el caso de la señora que nos menciona, pues está un poco ilógico, la verdad. Y creo que también entramos a esta parte de quitarle un poco como, pues no sé, no es muy empático de nuestra parte hacer chistes y bromear con una experiencia que, como usted comentaba, para otras personas es su día a día y es algo que pues realmente les afecta y que pues realmente pues tiene un impacto negativo en su día a día. Entonces justo quisiera que nos quedáramos con esta idea, más que nada de todo lo que comentábamos durante este capítulo, de cómo, a pesar de que sí estamos teniendo más información sobre los trastornos de la conducta y todas estas cosas, no hay que caer tampoco en minimizar lo que es un trastorno, ¿no? Que como muchas gracias al doctor ya nos explicó cómo son realmente estos trastornos, pues más que nada conocerlos, sí, pero desde pues la parte científica, la parte médica, y no pues meternos como un chiste a estas cajitas, a estos con estas etiquetas, ¿no? Y pues ya justo para cerrar y antes de entrar a nuestra segmento favorito, que es la receta, en la que hacemos un resumen de lo que se habló en el capítulo. Doctor, este es el espacio para que nos comente, antes de retirarnos, una frase que a usted le gustaría o algo con lo que le gustaría que el público se quedara el día de hoy. Sí, no sabía que iba a ser la forma de finalizarlo con una frase, y sin embargo estaba pensando en ella. Juro ante toda la audiencia que no les leí la mente en ningún momento. Eso lo digo en mi defensa. Y la frase es esta: conocimiento es empoderamiento. Y el empoderamiento abate todo mal.
Wow, y que me gusta mucho que esa haya sido la manera para cerrar. Espero que la noten ahí en casita, la tengan. Es una gran frase y creo que es un muy buen momento, una muy buena manera de cerrar. Y justo vamos a entrar con la receta, que es donde, pues como ya saben, nuestros espectadores les hacemos el resumen. Y entonces la psiquiatría, psicología y psicoterapia son especialidades que atienden a la salud mental, que sin embargo son diferentes en su rango de atención y pues lo más importante de todo es que pueden y deben trabajar en colaboración. Después, el trastorno límite de la personalidad y la bipolaridad son trastornos diferentes. Cada uno tiene un patrón característico en el cual se combinan rasgos diferentes y el distinguirlos es una herramienta muy importante que ayudará a reducir el estigma y a no confundirlos. Pues también se ha popularizado utilizar términos como mi momento más esquizofrénico o pareces autista e incluso bingos para catalogarse con un padecimiento, lo cual puede ser un acercamiento de ciertos signos de un desorden en la salud mental, pero no son un diagnóstico y solo fortalece y perpetúa el estigma de quienes sí realmente padecen estos trastornos mentales. Y pues muchas gracias, doctor, agradecerle de nuevo por su participación. Fue un programa súper interesante, aprendimos mucho. En nombre del programa de Shot de Salud, un agradecimiento especial al doctor Jorge Zulub por haber abierto este micrófono, ¿no? Para que podamos hablar de temas de salud mental y espero que pues quizá podamos organizar otro episodio para poder hablar de todos los temas que nos faltaron. Muchas gracias. Y bueno, gracias por acompañarnos en Shot de Salud. Muchísimas gracias, doctor. El conocimiento que hoy nos dio fue muy valioso. Yo soy Sofía Vences. Y yo, Natalia Bernabe. Y esto fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @conceptoradial y @Shot de Salud en Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos mucho a nuestros operadores Jenny Monroy y Adrián Delgado, a nuestra queridísima productora Vale Camil, en redes sociales a Fernando Pérez y Amar, y a Carla Sánchez, María Fernanda Zuluf y Hugo Rodríguez, que son nuestros queridos guionistas, y nuevamente a nuestro invitado especial que nos aportó muchísimo el día de hoy, el doctor Jorge Zuluf. Sigan escuchando Concepto Radial y los invitamos a que escuchen a las 3 p.m. el programa de Venus. Hasta pronto. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.